Hace casi 600 años que nadie recuerda nuestros nombres. Las ciudades en las que vivimos desaparecieron bajo extensas capas de tierra y de vegetación. Las carreteras se deshicieron hasta confundirse con el paisaje, y de aquello que durante siglos fue nuestra civilización, tan solo quedan algunos restos dispersos que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Un grupo de arqueólogos trabaja desde hace semanas sobre lo que un día fue una gran ciudad europea. Retiran toneladas de tierra, catalogan fragmentos de hormigón, de vidrio y de metal, y se topan con todo tipo de cosas. Objetos cuyo uso nadie recuerda. Pero hay algo debajo de toda esa tierra. Conforme avanzan las excavaciones, aparecen cuerpos humanos en un estado de conservación sorprendente. Y uno de ellos es trasladado a un laboratorio para estudiarlo con detalle. Los investigadores analizan sus huesos, observan la dentadura y extraen pequeñas muestras de tejido para introducirlas en unos avanzadísimos equipos capaces de detectar casi cualquier tipo de sustancia. Al principio todo parece normal, pero entonces los resultados empiezan a dibujar un patrón. Aparecen diminutas partículas de plástico, incrustadas por todos sitios, compuestos químicos sintéticos que no existían en la naturaleza, residuos de sustancias industriales extraordinariamente persistentes y restos de contaminantes que durante décadas viajaron por el aire, por el agua y también entre los alimentos, sin que nadie pudiese escapar de ellos. Está hecho un Cristo. Está hecho un Cristo comparado con aquellos hombres que lo están estudiando. Y lo peor de todo es que no es una excepción, no es un caso aislado que puede atribuirse a una región o a una ciudad concreta. Es un patrón, es algo que afecta a toda la civilización. Uno de los investigadores redacta la conclusión del informe y escribe una frase a pie de página. Vivían rodeados de sustancias que alteraban su organismo, sin comprender sus efectos. Deja el informe sobre la mesa. Otra persona lo recoge, lo lee y asiente lentamente con la cabeza, preguntándose cómo es posible que una civilización que había desarrollado ordenadores, satélites, inteligencia artificial, ingeniería genética o viajes espaciales pudiese convivir con semejante cantidad de sustancias tóxicas repartidas por todas partes. Había estudios, existían indicios para sospechar, pero daba igual. Millones de personas vivían con absoluta normalidad, convencidas de que habitaban un mundo seguro, que no lo era en absoluto. Esta historia podría ser real dentro de 500 o 600 años. Bastará con que alguien mire hacia atrás con la suficiente perspectiva para descubrir aquello que nosotros todavía no somos capaces de ver. Y es exactamente lo mismo que nos ocurre cuando nosotros miramos hacia el pasado y descubrimos, por ejemplo, que en la Europa victoriana se empapelaban las paredes con pigmentos cargados de arsénico, o que durante décadas millones de familias convivieron con el amianto, pensando que era uno de los mejores materiales jamás inventados. O también que en la antigua Roma se utilizaba el plomo con absoluta normalidad para endulzar el vino. Desde nuestra época todo parece evidente y nos cuesta creer que nadie sospechase de todos estos peligros. Pero esa sensación depende de una ventaja que ellos nunca tuvieron, que nosotros conocemos el final de la historia. La distancia tiene la virtud de convertir en evidentes los peligros que apenas alcanzamos a sospechar cuando estamos rodeados de ellos. Porque para contemplar el huracán, primero tenemos que alejarnos de él. Sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles
Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo junto a la grandísima Eva Inochi desde el lado tóxico de las ondas. Y es que hoy vamos a recorrer algunos de los errores más sorprendentes de la historia de la humanidad. Vamos a conocer una época en la que los niños jugaban con materiales radiactivos, otra en la que miles de mujeres ingerían arsénico convencidas de que eso las hacía más bellas. Vamos a descubrir cómo el amianto llegó a convertirse en nieve para películas infantiles, por qué hubo médicos recomendando el tabaco en anuncios de televisión y qué llevó a una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia a llenar sus ciudades de un metal del que hoy intentamos alejarnos. Ninguna de aquellas personas pensaba que estuviese haciendo nada extraño. Al contrario, creían que estaban aprovechándose de los avances de su época, utilizando materiales que parecían milagrosos. Eran baratos, eran resistentes y también eficaces. Representaban el progreso. Pero el progreso a veces tiene consecuencias inesperadas y muchos de esos avances terminaron convirtiéndose en algunos de los mayores errores de la historia de la humanidad. Antes de empezar a hablar de cualquiera de las historias que vamos a recorrer en este episodio, les propongo que hagamos un pequeño viaje por algunos momentos de nuestro pasado reciente. No hace falta que nos vayamos demasiado atrás. Esto es solo el principio. Y tampoco es necesario que intenten entender todavía. De hecho, les pediría incluso lo contrario. Limítense a imaginar ¿por qué estas historias vistas hoy parecen escenas sacadas de una novela de ciencia ficción? Pero no lo son. Ocurrieron y millones de personas las vivieron con absoluta normalidad. Viajemos hasta la época en la que el mundo descubre la radiactividad. Nadie habla todavía de cáncer o de mutaciones. Lo único que ve la sociedad es un fenómeno misterioso que parece brotar de la propia materia y que representa el futuro. Empiezan a venderse cremas faciales con radio, dentríficos con radio, tónicos revitalizantes, maquillajes y hasta agua embotellada con radio. Hay anuncios que aseguran que fortalece el organismo, combate el cansancio, devuelve la energía y retrasa el envejecimiento. Y cuanto más radioactivo es un producto, más moderno resulta, porque la palabra radio vende, y vende muchísimo. Y mientras todo eso ocurre, una familia se reúne por la noche delante del televisor. Empieza la publicidad y aparece un hombre con bata blanca, un médico, o al menos eso dice el anuncio. Mira a la cámara con una sonrisa tranquila y recomienda una marca concreta de cigarrillos, porque según dice, resulta más suave para la garganta que las otras marcas.
no está interpretando una parodia. Es publicidad completamente seria. Es un médico anunciando el tabaco. Porque durante bastantes años, millones de personas vieron anuncios en los que un médico les aconsejaba fumar. Ahora cambiemos de escenario. Entremos en una farmacia de finales del siglo XIX. Delante de ustedes hay una mujer joven esperando su turno y cuando por fin llega al mostrador pide arsénico. No lo hace porque esté pensando en acabar con su vida. Al revés. Lo compra porque ha leído en una revista femenina que pequeñas dosis de arsénico aclaran la piel, dan color a las mejillas, aportan brillo a los ojos y ayudan a mantener una apariencia delicada y elegante. Algunas mujeres lo toman en pastillas, otras lo prefieren en jabones o cremas y otras simplemente utilizan cosméticos que lo contienen. Nadie parece escandalizarse, nadie mira con extrañeza. Para quienes viven en aquella época, el arsénico forma parte de la vida cotidiana. Y ahora imaginen la mañana de Navidad de un niño americano a comienzos de los años 50 del siglo pasado. Baja corriendo las escaleras, abre los regalos con esa mezcla de nervios y emoción que todos hemos sentido alguna vez y, entre ellos, se encuentra con una caja donde aparece dibujado un pequeño laboratorio con tubos de ensayo, probetas, un contador Geiger y un enorme hongo nuclear elevándose hacia el cielo. Aquello es nada más y nada menos que el laboratorio de energía atómica Gilbert U-238, un célebre juguete que promete convertir a cualquier niño en un auténtico científico atómico. Cuando el niño abre la caja, descubre pequeñas muestras de minerales capaces de emitir radiación, como el uranio o el polonio, algo de lo que el fabricante se siente especialmente orgulloso, puesto que en todas las revistas y los periódicos asegura que nunca antes un juguete había acercado tanto la ciencia a los más pequeños. Y miles de padres lo compran convencidos de que están regalando conocimiento, futuro y progreso. Más o menos por las mismas fechas, en el corazón de Hollywood se están rodando algunas de las películas más famosas de la historia del cine. En El Mago de Oz, Dorothy y sus compañeros avanzan por un campo de amapolas mientras cae una delicada nevada que parece sacada de un cuento. Años después ocurrirá algo parecido en clásicos como Holiday Inn o White Christmas, donde los copos vuelven a cubrir el escenario con una imagen idílica. El público contempla aquellas escenas maravillado, sin sospechar que aquella nieve artificial estaba hecha en muchos rodajes de la época con fibras de amianto pulverizadas. ¿Por qué? Porque soportaban el calor de los focos, no se derretían y producían un efecto visual perfecto. Hoy ese mismo material obliga a evacuar edificios enteros cuando aparece deteriorado, pero entonces se utilizaba para recrear la magia de la Navidad o un paisaje de fantasía. Y mientras tanto, fuera de los estudios de cine, millones de niños crecían jugando junto a carreteras por las que circulaban cientos de coches que expulsaban partículas de plomo con cada acelerón. Pero no solo eso, porque cuando aquellos coches frenaban, el desgaste de las zapatas y más tarde el de las pastillas de freno liberaba también diminutas fibras de amianto que quedaban suspendidas en el aire. Iban al colegio, corrían detrás de un balón, montaban en bicicleta y volvían a casa, sin que nadie imaginase que estaban respirando un aire que hoy consideraríamos completamente inaceptable. Esto es solo un pequeño ejemplo. Todas estas historias ocurrieron de verdad. Y no pertenecen a la antigua Roma ni a la Edad Media, ni siquiera a un pasado remoto. Sucedieron hace tan poco tiempo que todavía viven personas que las recuerdan perfectamente, que las vivieron con total normalidad. Como cuando ibas a la consulta del médico y te recetaba unas pastillas mientras se encendía un cigarro. Todo aquello era normal, era moderno, era ciencia, era progreso. Todas estas historias parecen distintas. Hablan de sustancias distintas y han tenido lugar en países diferentes, en siglos diferentes, afectando a personas que jamás llegaron a conocerse entre sí.
Por tanto, a primera vista no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, hay un patrón. Casi todas empiezan igual, con el descubrimiento de un material nuevo o de una aplicación revolucionaria para algo que ya se conocía. Cuando esto sucede, aparecen de repente propiedades que parecen extraordinarias. Es ligero, resistente, flexible, barato, soporta altas temperaturas, mata a los insectos, conserva los alimentos o hace posible una tecnología que hasta ese momento era impensable. La sensación es la de haber encontrado una pequeña maravilla. Pero entonces ocurre lo inevitable. Ese material empieza a utilizarse cada vez más. Sale de los laboratorios, entra a las fábricas, llega a las casas, a las escuelas, a los hospitales y termina formando parte de la vida cotidiana. Lo encontramos en los coches, en los edificios, en la cocina, en los juguetes, en la ropa, en los cosméticos, en los medicamentos y también en los alimentos. Y poco a poco deja de ser una novedad para convertirse en algo tan habitual que dejamos de preguntarnos por él. Y entonces pasan los años, incluso a veces las décadas, y en ocasiones incluso tienen que pasar generaciones enteras, hasta que empiezan a aparecer los primeros indicios de que aquella maravilla quizá no era tan perfecta como parecía en un principio. Surgen estudios, aparecen casos difíciles de explicar. Algunos científicos empiezan a sospechar que existe una relación entre el material y determinadas enfermedades, pero las pruebas todavía son escasas y casi nadie quiere renunciar a algo que resulta tan útil y que mueve tanto dinero. Mientras tanto, la mayoría de la población sigue utilizándolo con absoluta normalidad. A pesar de las dudas, lo siguen utilizando exactamente igual que lo han hecho siempre. Solo mucho tiempo después, cuando las evidencias ya son innegables y demasiado numerosas para poder ignorarlas, llega el momento más incómodo, cuando nos damos de frente con la realidad y descubrimos que aquello que durante años representó el progreso tenía un precio, y era un precio muy alto, un precio que nadie supo ver cuando empezó a utilizarlo. Si repasamos la historia con calma, veremos que este recorrido se repite una y otra vez. Da igual que estemos hablando del plomo, del mercurio, del arsénico, del radio, del amianto, de la gasolina con plomo, del DDT o de los PCB. El mecanismo es idéntico y esa repetición es mucho más inquietante que cualquiera de las historias que acabamos de escuchar, porque quiere decir que no estamos ante una cadena de errores aislados, estamos ante un patrón que se repite una y otra vez, como si nunca hubiésemos aprendido la lección. De todos los materiales que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, probablemente ninguno representa mejor ese patrón que acabamos de descubrir como el plomo. Y si hay un lugar donde ese metal alcanzó un protagonismo absoluto, ese fue el Imperio Romano. Cuando pensamos en Roma solemos imaginar una civilización extraordinariamente avanzada. Pensamos en sus carreteras, en sus puentes, en los acueductos capaces de llevar agua a ciudades enteras, en edificios monumentales que todavía siguen en pie 2000 años después, y en una administración que gobernó un territorio inmenso con una eficacia que sigue asombrando a los historiadores. Y esa imagen no es una exageración. Roma fue una potencia tecnológica para su tiempo. Explotaban minas gigantescas, levantaban obras públicas a una escala nunca vista y fabricaban objetos con una calidad que durante siglos nadie consiguió igualar. Por eso vamos a detenernos aquí. Porque solemos asociar el progreso con una mayor comprensión del mundo y tendemos a pensar que una sociedad capaz de hacer todo aquello debía conocer perfectamente los materiales con los que estaba construyendo su civilización. Pero no es así. De hecho, uno de los materiales los estaba matando sin que ellos lo supieran. Un material que fascinaba a los romanos, abundante, barato, que se fundía con facilidad, que podía moldearse casi sin esfuerzo, que resistía el paso del tiempo, no se oxidaba como el hierro y servía prácticamente para todo. Ese material era el plomo. El plomo empezó a aparecer por todas partes.
en tuberías para conducir el agua, en recipientes de cocina, en utensilios domésticos, en pesos, anclas, proyectiles, elementos de construcción, láminas para impermeabilizar edificios, cosméticos, pigmentos e incluso llegó a formar parte de algunos procesos culinarios. Cuando preparaban el defrutum, un mosto de uva que servía lentamente, se utilizaban recipientes de plomo y nadie imaginaba por aquel entonces que aquello supusiese un problema. El mosto de uva es ligeramente ácido y al calentarlo durante horas dentro de aquellos recipientes, una pequeña parte del plomo reaccionaba químicamente con los ácidos presentes en el vino y daba lugar a un compuesto llamado acetato de plomo. Si nunca han oído ese nombre, quizás se conozcan el apodo con el que fue famoso durante siglos: el azúcar de plomo, que se llamaba así por una razón muy sencilla: tenía un intenso sabor dulce. Y para un romano aquello era una ventaja. El vino resultaba más agradable, el defrutum sabía mejor hervido en plomo, y nadie tenía el menor motivo para sospechar que aquel dulzor escondía un grave problema. Porque el acetato de plomo no dejaba de ser una sal soluble de ese metal, que precisamente por esa solubilidad el organismo absorbía con mucha más facilidad que el plomo metálico. Y una vez dentro del cuerpo, viajaba por la sangre, se distribuía por distintos órganos y empezaba a acumularse lentamente. Esa intoxicación no producía un efecto inmediato. Nadie bebía una copa de vino y caía fulminado. Era un proceso silencioso y acumulativo, capaz de prolongarse durante años, de manera que resultaba prácticamente imposible relacionar aquellos recipientes de cocina con los problemas de salud que podían aparecer mucho tiempo después. Esa lentitud es lo que convierte al plomo en un enemigo tan peligroso. Se acumula en los huesos, se acumula en los riñones y también en el hígado. Y esto ya de por sí es un problema, pero lo peor aún es que se acumula también en el cerebro. Nuestro sistema nervioso funciona gracias a que las neuronas intercambian constantemente señales químicas y eléctricas. Para que ese intercambio sea posible, interviene el calcio, un elemento fundamental que actúa como si fuera una llave que permite abrir y cerrar determinados mecanismos de comunicación entre unas neuronas y otras. El plomo, sin embargo, tiene una estructura química lo bastante parecida como para engañar al organismo. En muchas ocasiones ocupa el lugar que debería ocupar el calcio, pero a diferencia de este, no sabe hacer su trabajo. Es como si en una orquesta alguien sustituyera a un violinista por una persona que sostiene el instrumento exactamente igual, ocupa el mismo asiento y lleva el mismo uniforme, pero no tiene ni la menor idea de tocar. Desde fuera parece que todo sigue igual, pero la música empieza a desafinar. Las neuronas continúan comunicándose, pero lo hacen peor. Las conexiones se vuelven menos eficientes, el desarrollo cerebral se ve alterado y ciertas funciones empiezan a resentirse. Los niños son especialmente vulnerables porque su cerebro todavía está en construcción y millones de conexiones nerviosas aparecen y desaparecen cada segundo, mientras aprenden a hablar, a leer, a caminar, a comprender el mundo. Por lo que cualquier interferencia durante ese proceso puede tener consecuencias mucho mayores que en un cerebro adulto, cuyo desarrollo está prácticamente terminado. Hoy sabemos que una exposición prolongada al plomo puede afectar a la memoria, a la atención, al aprendizaje, al control de los impulsos y al rendimiento intelectual. También sabemos que no existe un nivel de exposición que pueda considerarse seguro, especialmente durante la infancia. A nadie se le ocurriría hoy cocer su bebida en una olla de plomo. Visto con los ojos de alguien del siglo XXI, aquello parece una auténtica locura. Y la reacción más habitual pasa por preguntarse cómo era posible que nadie sospechase nada. Pero esa pregunta solo podemos hacerla nosotros, porque conocemos el desenlace de la historia. Ellos no. Y lo curioso es que durante mucho tiempo tampoco nosotros supimos hasta qué punto el plomo había llegado a formar parte de la vida romana.
Las excavaciones arqueológicas mostraban tuberías, lingotes, utensilios y objetos fabricados con este metal, pero era muy difícil responder a una pregunta mucho más ambiciosa. ¿Había llegado realmente a contaminar el aire que respiraban millones de personas? Responder a algo así parecía imposible porque implicaba saber qué respiraban los habitantes del Imperio Romano hace 2000 años. Pero la respuesta terminó apareciendo y lo hizo donde nadie habría imaginado nunca. No estaba en Italia y tampoco en Grecia, sino a miles de kilómetros de distancia, enterrada bajo kilómetros de hielo. Los grandes glaciares funcionan como una especie de archivo natural del planeta. Cada invierno cae una nueva capa de nieve que, con el paso del tiempo, queda sepultada por las siguientes, se comprime lentamente y termina transformándose en hielo. Año tras año, siglo tras siglo, ese proceso va creando una enorme biblioteca formada por miles de capas perfectamente ordenadas, igual que las páginas de un libro. Y cada una de esas páginas conserva una pequeña muestra del aire que existía cuando aquella nieve cayó sobre la superficie. Es fascinante, porque significa que perforando un glaciar y extrayendo un cilindro de hielo, los científicos pueden retroceder en el tiempo capa a capa, como quien hojea un calendario gigantesco, y así encontrarse con diminutas burbujas de aire atrapadas hace cientos o miles de años, y también con las partículas de polvo que viajaban suspendidas en la atmósfera de aquel momento. Gracias a ello podemos reconstruir erupciones volcánicas, grandes incendios forestales, cambios climáticos e incluso la contaminación provocada por la actividad humana. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hace unos años, un grupo de investigadores analizó núcleos de hielo extraídos en Groenlandia y también en los Alpes europeos, utilizando técnicas capaces de detectar cantidades ínfimas de plomo y distinguir su origen gracias a la proporción de sus distintos isótopos, que permiten saber si ese plomo procede de una erupción volcánica, de un proceso natural o de la actividad minera desarrollada por los seres humanos. Y los resultados dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Las capas correspondientes a la época de mayor expansión del Imperio Romano mostraron un aumento enorme de la concentración de plomo en la atmósfera. No hablamos de una ciudad concreta, ni de un valle aislado. Hablamos de una contaminación detectable a escala continental. Y la explicación estaba en las minas. Roma necesitaba cantidades inmensas de plata para acuñar moneda, y gran parte de aquella plata se obtenía fundiendo minerales que contenían plomo. Durante ese proceso se liberaban enormes cantidades de partículas que ascendían a la atmósfera, viajaban cientos o incluso miles de kilómetros impulsadas por el viento y terminaban cayendo sobre la nieve de los Alpes o sobre los hielos de Groenlandia, donde se quedaron atrapadas durante 2000 años, esperando a que alguien las descubriese. Es decir, que sin saberlo, los romanos dejaron escrita su historia industrial dentro del hielo. Y 2000 años después, ese hielo nos ha permitido reconstruir el aire que respiraban. Muchos imaginamos la antigüedad como un mundo de bosques, aire puro y naturaleza intacta. Pero no era así, porque estos estudios descubrieron que durante el momento de mayor actividad minera del Imperio Romano, la concentración de plomo en la atmósfera llegó a ser hasta 40 veces superior al nivel natural. Aquella Europa no respiraba un aire puro y virgen. Respiraba el humo de sus fundiciones, de sus minas y de una de las mayores industrias metalúrgicas que ha conocido el ser humano. En cierto modo, el Imperio Romano ya tenía su propia contaminación industrial, solo que nadie podía verla. Nadie sabía medirla y nadie imaginaba que 2000 años después seguiría escondida entre los hielos de Groenlandia. Pero si el plomo era capaz de alterar el cerebro, y sabemos que estuvo presente prácticamente en toda la vida cotidiana romana, ¿pudo influir también en la historia del imperio? Esta es una idea que resulta tremendamente atractiva, porque de repente algunos personajes históricos empiezan a verse con otros ojos. Calígula, Nerón, Cómodo, emperadores descritos como impulsivos, violentos y extravagantes que se prestan a una hipótesis muy seductora. ¿Y
¿Y si parte de ese comportamiento no hubiera sido únicamente una cuestión de personalidad o de poder? ¿Y si el plomo hubiese tenido mucho que ver? Esta mañana he dado la orden de levantar otro templo al sol. Después he besado una estatua que discutía con un gorrión. El Tíber llevaba vino blanco, las nubes solían a laurel. Los dioses me hablaban en latín desde una cuchara de estaño y miel. ¡Que arda Roma! ¡No! Mejor bebámosla en una copa con miel, con de frutum, con humo, con sol. Soy César, soy perro, soy mármol, soy fuego. ¿Quién ha cambiado las sandalias de los caballos? Esta teoría se hizo popular hace varias décadas y ha sido desarrollada en libros, en documentales, también en muchos artículos de divulgación, y llegó a plantear que las clases más acomodadas del Imperio Romano podían haber estado especialmente expuestas porque consumían más vino, utilizaban con mayor frecuencia el de frutum y disponían de vajillas y de conducciones donde estaba muy presente el plomo. Por tanto, si fuese así, quienes gobernaron Roma podrían haber acumulado cantidades importantes de plomo en la sangre a lo largo de su vida y haber gobernado Roma completamente intoxicados. Compraré otro imperio, pasado lo venderé por sal. Las águilas pastan con las ovejas, nadie parece verlo mal. ¡Que arda Roma! ¡No! Mejor bebámosla en una copa con miel, con de frutum, con humo, con sol. Soy César, soy trigo, soy lobo, soy Dios, porque las columnas se ríen de mi voz. Mi sombra ha empezado a caminar sin mí. Los laureles tienen dientes, el mármol respira y los esclavos. Pero una hipótesis razonable no es lo mismo que una conclusión demostrada. Sabemos, por ejemplo, que el plomo puede afectar al comportamiento cuando la exposición es suficientemente elevada. Sabemos que los romanos utilizaron plomo de forma masiva y sabemos también que determinadas personas de las clases altas probablemente estuvieron más expuestas que otras. Hasta aquí hablamos de hechos. Pero a partir de aquí empiezan las hipótesis, porque no conocemos los niveles reales de plomo que tenía Calígula en sangre. No sabemos cuánto de frutum consumía. No tenemos ni idea de qué otras enfermedades pudo padecer. Y sobre todo dependemos de fuentes históricas que fueron escritas décadas después de su muerte y que en muchos casos tenían un enorme componente político y propagandístico. Y con Calígula o Nerón pasa exactamente lo mismo.
Buena parte de lo que sabemos sobre ellos procede de autores que escribían bajo otras dinastías y que tenían motivos más que suficientes para presentar a determinados emperadores como auténticos monstruos. Por tanto, debemos leer sus biografías con mucha prudencia. Hoy la mayoría de los especialistas consideran que la hipótesis del plomo resulta interesante e incluso plausible en algunos aspectos, pero está muy lejos de poder demostrarse. Es posible que la exposición al plomo influyera en la salud de parte de la población romana y que afectara a algunos miembros de la aristocracia. Lo que no podemos hacer es explicar la personalidad de un emperador únicamente recurriendo a una intoxicación para la que no tenemos pruebas directas. No obstante, tampoco la descarta. Pero el objetivo de este episodio no consiste en averiguar si Calígula perdió la razón por culpa del plomo o si Nerón habría gobernado de otra manera en un mundo sin ese metal. Roma nos ha servido para comprender que una de las civilizaciones más brillantes de la historia convivió durante siglos con un material que consideraba extraordinario sin llegar a comprender sus consecuencias. Y si esto hubiera ocurrido una sola vez, probablemente no tendría demasiada importancia. Podríamos pensar que fue un accidente histórico o una equivocación irrepetible, una mala decisión de una cultura concreta. Pero sabemos que no es así. Sabemos, por lo que ya hemos visto, que Roma no es una excepción. Fue simplemente uno de los primeros capítulos de un libro sorprendentemente largo en el que nos encontramos con multitud de sociedades convencidas de haber descubierto la tecnología perfecta o el remedio perfecto, y una y otra vez aparece el mismo desenlace. De hecho, algunas de las historias más sorprendentes sucedieron hace apenas un siglo. Algunas fueron tan extraordinarias que si no estuvieran perfectamente documentadas costaría muchísimo creer que ocurrieron. Por ejemplo, la historia de una fotografía en la que aparecen varias mujeres jóvenes sonriendo a la cámara. Podrían ser costureras, maestras o quizás secretarias, pero trabajaban en una fábrica muy especial y su labor consistía en pintar con una enorme precisión las agujas y los números de relojes, brújulas y de instrumentos militares para que pudiesen verse durante la noche. Y para conseguirlo, utilizaban una pintura luminosa que contenía una sustancia de la que todo el mundo hablaba en su época, el radio. Ellas se dedicaban a pintar y lo hacían manualmente, una labor completamente artesana, porque tenía lugar mucho antes de que las máquinas se ocupasen de ese tipo de trabajos. Estamos hablando de entre los años 1910 y 1920. Cada pocos minutos, el pincel perdía la punta y dejaba de trazar las líneas finas que eran necesarias, por lo que los supervisores les enseñaban un pequeño truco: introducir el pincel en la boca, afilarlo con los labios, dar unas cuantas pinceladas y repetir la operación una y otra vez. Esto ocurrió en Estados Unidos. Les decían lip, dip, paint. Labios, pintura, pincel. Labios, pintura, pincel. Así cientos de veces cada jornada. Y nadie se preocupaba. Al contrario, les aseguraban que aquella pintura era completamente segura. Algunas incluso llegaban a jugar con ella, se pintaban las uñas, se pintaban los labios y también se pintaban los dientes para salir por la noche brillando en la oscuridad y gastarle bromas a todo el mundo. Cuando terminaba la jornada, volvían a casa con el pelo, con la ropa y también con la piel emitiendo un ligero resplandor verdoso. Sus hijos las abrazaban, sus maridos las besaban y todos contemplaban ese brillo como algo maravilloso, como un símbolo de progreso. Pero lo que ninguna de ellas y tampoco ninguno de sus familiares podía imaginar era que cada vez que afilaban el pincel entre los labios, estaban introduciendo en su organismo diminutas cantidades de radio. Y como todos sabemos, el radio no es un producto químico cualquiera. Es un elemento fascinante. Acababa de ser descubierto por Marie y Pierre Curie y parecía algo mágico. Brillaba en la oscuridad sin necesidad de electricidad, desprendía energía de manera espontánea y representaba todo aquello que la sociedad asociaba con el futuro. Por eso empezó a aparecer en cosméticos, bebidas, dentífricos,
tónicos revitalizantes y, por supuesto, en las pinturas luminiscentes con las que trabajaban aquellas mujeres. ¿Recuerdan que el plomo conseguía interferir en el funcionamiento del cerebro porque era capaz de ocupar el lugar del calcio en algunos procesos biológicos? Pues el radio juega una partida parecida, pero mucho más cruel. También pertenece a la misma familia química que el calcio y el organismo apenas distingue entre ambos. De manera que, cuando aquellas trabajadoras ingerían diminutas cantidades de radio al afilar el pincel con los labios, su cuerpo hacía exactamente lo que llevaba millones de años haciendo con el calcio: transportarlo hasta los huesos para incorporarlo al esqueleto. Pero la diferencia es devastadora. El calcio fortalece el hueso y permanece allí formando parte de él. El radio también se queda en el hueso y nunca deja de emitir radiación. Es como si el organismo hubiera construido una pequeña fuente radiactiva dentro de su propio esqueleto. Y día tras día, año tras año, aquella radiación va dañando las células que tiene alrededor, alterando el ADN, destruyendo el tejido sano y aumentando el riesgo de tumores y necrosis ósea. Por eso, muchas de aquellas mujeres comenzaron a sufrir dolores insoportables, fracturas espontáneas y una destrucción progresiva de la mandíbula que dejó desconcertados a los médicos de la época. El enemigo no estaba fuera. Lo llevaban incrustado en sus propios huesos. Y es difícil de imaginar un lugar peor. Algunas de aquellas mujeres jóvenes se le deshacía literalmente la cara mientras la ciencia intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Y como es normal, al principio las empresas negaron cualquier responsabilidad. Incluso contrataron expertos para desacreditar a las trabajadoras y atribuir sus enfermedades a otras causas. Pero las pruebas terminaron acumulándose hasta resultar imposibles de ignorar. Se las conoce como las Radium Girls, las chicas del radio, de las que se llegó a hacer una película en 2018. Y no se quedaron quietas. Llevaron el caso ante los tribunales y aunque muchas murieron antes de que terminase el proceso, su lucha cambió para siempre la legislación sobre la seguridad laboral de Estados Unidos. Comenzaron a establecerse normas mucho más estrictas sobre la manipulación de sustancias peligrosas, el derecho de los trabajadores a conocer los riesgos de su empleo y la obligación de las empresas a proteger la salud. Todo gracias a ellas, que aparentemente estaban utilizando uno de los materiales más modernos y prometedores de su tiempo. Las Radium Girls demostraron hasta dónde podía llegar una exposición continuada al radio en el trabajo, pero el problema iba mucho más allá de una fábrica, como demuestra la historia de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Evan Byers. Empresario de éxito, deportista, campeón de golf y uno de esos personajes que aparecían con frecuencia en las páginas de sociedad de los periódicos. En 1927 sufrió una lesión en un brazo y un médico le recomendó un producto que, según la publicidad de la época, devolvía la energía, combatía el cansancio y servía prácticamente para cualquier dolencia. Este producto se llamaba Raditor. No era un medicamento en el sentido en que entendemos hoy esa palabra. Era una pequeña botella de agua destilada que contenía radio disuelto. Y se vendía con absoluta normalidad. De hecho, su fabricante aseguraba que era un auténtico elixir de vitalidad. Y claro, Byers empezó a beber una botella al día, después 2, luego 3. Y le gustaban tanto los efectos que llegó a consumir más de 1.400 botellas durante varios años. Imagínense la escena. Uno de los hombres más influyentes del país, bebiendo voluntariamente agua radiactiva, convencido de que estaba cuidando su salud. Y durante un tiempo, nadie encontró nada extraño, hasta que su cuerpo empezó a desmoronarse. Los dolores se hicieron insoportables. Comenzó a perder peso, aparecieron lesiones óseas cada vez más graves y su mandíbula empezó a desintegrarse.
Los médicos se encontraron con una situación espeluznante. El hueso moría poco a poco mientras seguía recibiendo la radiación emitida desde su propio interior. Hubo que extirpar gran parte de la mandíbula y también parte del cráneo, en un intento desesperado por frenar el avance de la enfermedad. Pero ya era demasiado tarde. Byers murió en 1932, convertido en el caso más famoso de intoxicación por radio de toda la historia, y repitiendo el mismo patrón que estamos viendo una y otra vez a lo largo de este episodio. Primero llegó el entusiasmo, después las ventas, más tarde aparecieron los primeros enfermos, y solo cuando la evidencia resultaba imposible de ignorar, comenzaron a retirarse esos productos del mercado y a endurecerse las normas que regulaban el uso de materiales radioactivos. Pero la pregunta que surge después de escuchar esta historia resulta obvia. ¿Cómo pudo alguien pensar que beber una sustancia radiactiva era algo que podía ser bueno para la salud? La respuesta es más interesante de lo que parece. No se trataba de una estafa, era una mezcla de ciencia, entusiasmo desmedido y una regulación que prácticamente no existía. Cuando Marie y Pierre Curie descubrieron el radio en 1898, el mundo se quedó fascinado. Aquella sustancia desafiaba todas las leyes conocidas. Era algo mágico, pero los propios Curie jamás recomendaron ingerirlo. Fueron los médicos los que muy pronto empezaron a descubrir que la radiación podía destruir los tejidos. Se probó la radiación contra algunos tumores superficiales y los resultados eran prometedores. Para la medicina de la época, aquello era casi un milagro. A partir de ahí se produjo un salto que hoy sabemos que fue un error, pero que entonces resultaba comprensible. Muchos pacientes tratados con radioterapia mejoraban realmente. Sus tumores reducían su tamaño, disminuía el dolor o recuperaban parte de su calidad de vida, lo que demostraba que la radiación podía tener un enorme valor terapéutico y de hecho hoy sigue siendo uno de los tratamientos más eficaces contra numerosos tipos de cáncer. Lo que nadie comprendía aún era que ese beneficio dependía de administrar una dosis muy concreta, dirigida únicamente al tumor y aceptando unos riesgos perfectamente calculados. Ese conocimiento tardaría décadas en llegar. Además, estaba muy extendida una idea científica conocida como hormesis, la creencia de que una sustancia perjudicial en dosis elevadas podía resultar beneficiosa en dosis muy pequeñas, algo que no era descabellado puesto que muchas sustancias funcionan así, como por ejemplo las vitaminas, que son imprescindibles en pequeñas cantidades, pero resultan muy tóxicas cuando se toman en exceso. Y algunos medicamentos modernos también siguen ese principio, así que muchos investigadores comenzaron a preguntarse si la radiación podía comportarse de la misma manera. Si una dosis elevada era capaz de destruir células tumorales, quizá una dosis muy pequeña podría estimular el organismo sano, y esa hipótesis se investigó con experimentos muy preliminares y observaciones clínicas poco rigurosas, pero antes de que pudiera confirmarse o descartarse, algunos empresarios aprovecharon para convertirla en un éxito de ventas. Así que muchos investigadores comenzaron a preguntarse si la radiación podía comportarse de la misma manera. Si una dosis elevada destruía tejido, quizá una dosis diminuta estimularía las células sanas. Se realizaron algunos experimentos con animales y pequeñas observaciones clínicas, pero aquellas pruebas estaban muy lejos de lo que hoy consideraríamos un ensayo clínico. No existían cosas como los estudios de doble ciego, los grupos placebo o los análisis estadísticos. Eran observaciones con pocos pacientes y conclusiones que, vistas con los ojos de hoy, resultaban demasiado optimistas. Pero la realidad es que aquella forma de razonar era algo muy habitual y también demasiado humano. Si una sustancia demostraba ser útil en un contexto concreto, enseguida se asumía que podría servir para muchas otras cosas. Nadie conocía todavía los efectos de una exposición crónica a la radiación. La radiobiología estaba literalmente en pañales y los daños que producía tardaban años en aparecer, de modo que era muy difícil relacionar una enfermedad con un producto que alguien había consumido unas décadas antes. Por eso no es de extrañar
que en un contexto así apareciese Raditor. Su creador, William J. A. Bailey, no era médico y tampoco un físico nuclear. Había estudiado en Harvard durante un tiempo, pero no llegó a obtener el título de medicina. Sin embargo, poseía un extraordinario talento para el marketing. Bailey no descubrió nada nuevo, simplemente tomó prestada una hipótesis científica que algunos investigadores estaban estudiando con mucha prudencia y la convirtió en un producto milagroso. Presentó Raditor como un agua destilada enriquecida con radio disuelto y aseguró que devolvía la energía, que combatía la fatiga, que mejoraba el rendimiento físico e incluso que aumentaba la virilidad. Todo ello sin aportar ensayos clínicos y tampoco datos de nada, algo que hoy consideraríamos completamente inaceptable. Pero es que no los presentó porque no necesitaba hacerlo. A principios del siglo XX, la legislación sobre medicamentos era muchísimo más permisiva que la actual. En Estados Unidos bastaba con no contener ingredientes expresamente prohibidos y evitar determinadas afirmaciones fraudulentas demasiado evidentes. No existía la obligación de demostrar mediante ensayos clínicos que un producto funcionaba antes de ponerlo a la venta. Esa exigencia llegaría décadas después, especialmente tras varios grandes escándalos sanitarios. Hubo dentífricos radiactivos, cosméticos con radio, chocolate radiactivo, supositorios, cremas, sales de baño y también preservativos, anunciados como radiactivos. El radio se convirtió en un símbolo de modernidad. Si un producto llevaba la palabra radio por delante, automáticamente parecía estar mucho más avanzado que cualquier producto de la competencia. Visto desde hoy resulta absurdo, pero probablemente dentro de 100 años alguien se hará exactamente la misma pregunta sobre algunos de los productos que hoy consumimos con absoluta normalidad. 9 meses después de la muerte de Evan Bayers, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos ordenó cesar la comercialización de Raditor, prohibiendo que siguiera anunciándose como un producto terapéutico e inofensivo. Y aquella decisión marcó el principio del fin de toda una industria que había convertido la radiactividad en un reclamo comercial. Pero lo más sorprendente es que ni siquiera entonces su creador reconoció que el problema fuera el radio. William J. A. Bailey continuó intentando hacer negocio con la misma idea. Empezó a vender hebillas de cinturón radiactivas, pisapapeles radiactivos e incluso un dispositivo que prometía volver radiactiva el agua corriente para que cualquiera pudiera fabricar en su propia casa un supuesto elixir de salud. Ninguno de aquellos productos tuvo éxito y Bailey terminaría muriendo años después de un cáncer de vejiga. Pero cuesta encontrar una imagen más representativa de aquella época, incluso después de que uno de sus clientes más famosos muriera literalmente desintegrado por el radio. Aún así, todavía seguía convencido de que el futuro pasaba por vender más radiactividad. El cadáver de Evan Bayers fue exhumado décadas después para ser estudiado, y cuando los científicos analizaron sus restos, comprobaron que seguían siendo tan radiactivos que no podían acercarse a él. Habían pasado más de 30 años de su muerte, pero gran parte del radio que había ingerido continuaba atrapado en sus huesos, emitiendo radiación prácticamente con la misma intensidad que el primer día. El radio 226 tiene una vida media de aproximadamente 1600 años, y esto quiere decir que el cadáver de Bayers necesitará 16 siglos solo para perder la mitad de su radiactividad. Y aquí resulta inevitable acordarse de las víctimas de Chernóbil, cuyos cuerpos tuvieron que ser enterrados con medidas extraordinarias de aislamiento por la contaminación radiactiva que presentaban. Aunque la diferencia es que Evan Bayers no había entrado en el reactor de una central nuclear ni había sufrido un accidente, se había limitado a beber durante años un producto que se vendía libremente como un tónico beneficioso para la salud. Pero basta con cambiar de metal para descubrir que la historia vuelve a repetirse casi punto por punto. Seguro que todos ustedes conocen al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese personaje se basa en una expresión que ya existía mucho antes de que Lewis Carroll escribiera su novela.
Y es que en la Inglaterra del siglo XIX era relativamente frecuente escuchar que alguien estaba loco como un sombrerero. Una frase que escondía detrás una realidad bastante oscura. Porque había personas que después de pasarse años fabricando sombreros, empezaban a comportarse de una manera extraña. Sufrían cambios de humor, tenían dificultades para concentrarse, les temblaban las manos, se volvían irritables y olvidadizos, y en algunos casos llegaban a desarrollar delirios y alucinaciones. Y durante mucho tiempo, nadie entendió por qué estaba ocurriendo. Por aquel entonces, los sombreros de fieltro estaban muy de moda y para fabricarlos se utilizaba un compuesto llamado nitrato de mercurio, que servía para tratar el pelo de conejo o de castor antes de convertirlo en fieltro, facilitando que las fibras se entrelazaran y dando lugar a un material mucho más resistente y de mejor calidad. Pero había un problema. Aquel proceso se realizaba calentando el mercurio. Y cuando el mercurio se calienta, parte de él se transforma en vapor. Un vapor que los sombrereros respiraban todos los días, durante varias horas y sin ninguna protección. A diferencia del plomo o del radio, el mercurio tiene una capacidad extraordinaria para atravesar las barreras naturales que protegen nuestro organismo. El vapor de mercurio entra por los pulmones, pasa rápidamente a la sangre y consigue atravesar la barrera hematoencefálica, esa especie de filtro que protege al cerebro de muchas sustancias peligrosas. Una vez allí, comienza a acumularse en el tejido nervioso, alterando poco a poco el funcionamiento de las neuronas, especialmente en las regiones relacionadas con el movimiento, la memoria, las emociones y el comportamiento. Por eso, los primeros síntomas de aquella intoxicación solían ser tan discretos que nadie les daba importancia. Empezaban con un ligero temblor en las manos, una torpeza poco habitual o cierta dificultad para concentrarse, pero con el paso de los años aparecían problemas de coordinación, dificultades para hablar con fluidez, cambios de personalidad, ansiedad, insomnio, irritabilidad y alteraciones del estado de ánimo que en los casos más graves desembocaban en auténticos cuadros psicóticos. Los médicos terminaron dándole un nombre: eretismo mercurial. Pero durante muchísimos años nadie sabía cuál era la causa. Simplemente parecía que los sombrereros, por algún motivo misterioso, acababan perdiendo la cabeza. Y así nació una expresión que todavía seguimos utilizando 2 siglos después. Aunque el problema, una vez más, no era el sombrero, sino el material que se utilizaba para fabricarlo. Todo esto resulta increíble y también impactante, pero hay una historia que, si no estuviese perfectamente documentada, costaría creer aún más que todas las que hemos visto hasta ahora. Una historia que nos lleva hasta principios de los años 50, cuando el tabaco ya empezaba a despertar algunas sospechas y cada vez más personas se preguntaban si fumar podía no ser tan bueno como algunos anuncios con médico incluido llegaban a contar. La industria tabacalera necesitaba transmitir tranquilidad y algunas marcas comenzaron a buscar una solución que permitiese vender cigarrillos aparentemente más seguros. Y una de esas compañías fue Kent, que anunció un producto revolucionario: un cigarrillo equipado con un filtro capaz de retener gran parte de las sustancias nocivas del humo antes de que llegaran a los pulmones del fumador. La publicidad insistía en la idea de protección. Aquel filtro representaba el progreso, representaba la ciencia y la tranquilidad. Y realmente funcionaba. Pero había un pequeño detalle. El filtro estaba fabricado con crocidolita, conocida comúnmente como amianto azul. La variedad de amianto que posee una mayor capacidad para producir mesotelioma, uno de los cánceres más agresivos que existen. Resulta complicado imaginar una ironía mayor. Millones de personas compraban aquellos cigarrillos, convencidas de que estaban reduciendo el riesgo de fumar, cuando en realidad
estaban metiéndose en la boca un material que décadas después sería considerado uno de los carcinógenos más peligrosos que existen. A diferencia del plomo, del radio o del mercurio, el problema del amianto no está en una reacción química ni en una intoxicación. El amianto actúa de una forma mucho más física. Cuando un material que lo contiene se rompe, se corta o simplemente se desgasta, libera al aire fibras microscópicas tan pequeñas que resultan invisibles y pueden permanecer flotando en el ambiente durante horas. Cuando las respiramos, penetran profundamente en los pulmones y algunas consiguen alcanzar la pleura, la fina membrana que los envuelve. El organismo entonces intenta eliminarlas, pero no puede. Es un material tan resistente que las células del sistema inmunitario son incapaces de destruirlo, y la única respuesta posible consiste en mantener una inflamación permanente alrededor de ellas. Pero esa inflamación puede prolongarse durante décadas, dañando lentamente los tejidos y aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma. Y aquí aparece una de las características más inquietantes del amianto: el tiempo. Porque una persona puede respirar fibras de amianto con 20 años y no desarrollar la enfermedad hasta los 60 o incluso los 70 años. Pueden transcurrir 30, 40 o 50 años en la exposición y el diagnóstico. Por eso fue enormemente difícil descubrir la relación que existe entre el amianto y la enfermedad. Cuando aparecían los primeros casos, nadie lo relacionaba con un trabajo que se había realizado 4 décadas antes. Cuando hablamos de amianto, no hablamos de un único material, sino de un grupo de varios minerales naturales formados hace millones de años en la propia corteza terrestre. El amianto no lo inventó el ser humano. Lo que hizo nuestra especie fue descubrir que aquellas fibras eran extraordinariamente resistentes al calor, al fuego y a los productos químicos, y utilizarlas de forma masiva sin conocer el precio que terminaría pagando por ello. De hecho, la naturaleza todavía guarda sorpresas más inquietantes, porque existe otro mineral fibroso llamado erionita, presente en determinadas rocas y en algunas tierras para gatos comercializadas fuera de Europa, que es incluso más carcinógeno que el amianto azul. Una demostración más de que en ocasiones los materiales más peligrosos no salen de un laboratorio, sino que llevan millones de años formando parte del propio planeta. Los filtros Micronite de Kent permanecieron en el mercado tan solo unos pocos años entre 1952 y 1956. El amianto azul fue sustituido por otros materiales cuando empezaron a conocerse mejor sus riesgos. Pero esos 4 años fueron suficientes para que miles de trabajadores participasen en su fabricación y millones de personas llegaran a utilizarlos creyendo que estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que realmente estaban haciendo. Querían proteger sus pulmones y terminaron acercándolos sin saberlo a una de las sustancias más peligrosas que la industria había incorporado jamás a un producto de consumo. No obstante, no piensen que por no haber comprado nunca esa marca de cigarrillos, ustedes están completamente a salvo. Cuando la mayoría de la gente oye la palabra amianto, piensa inmediatamente en los viejos tejados de Uralita. Y sí, esos tejados son de fibrocemento y contienen amianto, pero son tan solo la punta del iceberg, la parte visible, la que todos suelen conocer. Pero la realidad es que durante buena parte del siglo XX el amianto estuvo presente en muchísimos más lugares de los que imaginamos. Se utilizó en depósitos de agua, bajantes, tuberías, conducciones, placas aislantes, falsos techos, baldosas vinílicas, masillas, juntas, pegamentos, aislamientos de calderas,
conductos de calefacción, frenos, embragues, juntas de motores, guantes ignífugos, mantas de protección contra el fuego, electrodomésticos e incluso en algunos secadores de pelo, tostadoras o en planchas fabricadas hace unas pocas décadas. Y esto quiere decir que millones de edificios construidos antes de que el amianto comenzase a prohibirse, que en España fue en el 2002, siguen conteniéndolo hoy. En la inmensa mayoría de los casos, mientras esos materiales permanezcan en buen estado y no se manipulen, el riesgo es prácticamente nulo. Pero cuando envejecen, cuando se rompen, cuando se perforan durante una reforma o alguien los retira sin las medidas de seguridad adecuadas, sus fibras microscópicas vuelven al aire. El amianto no es el veneno más rápido ni el más tóxico en una exposición puntual, pero millones de personas estuvieron expuestas a él durante décadas y sus enfermedades tardan tanto en aparecer que mientras hablamos, todavía se siguen diagnosticando casos provocados por fibras inhaladas hace 40 o 50 años. Es como una bomba de relojería que continúa explotando mucho después de haber dejado de fabricarse. Porque no desapareció el día en que descubrimos que era peligroso. Sigue ahí. Sigue formando parte de miles de edificios, de viejas instalaciones y de materiales que todavía nos rodean. La diferencia es que ahora conocemos el riesgo y sabemos cómo debe manipularse. O al menos, eso sería lo deseable. Porque sigue haciéndose mal. Basta con preguntar un poco para darse cuenta de que muchísimas personas ni siquiera saben qué es el amianto. Hay quien tiene placas de uralita en su casa, las corta con una radial, las rompe para retirarlas o las mueve de un sitio a otro como si fueran simples planchas de cemento, sin imaginar que el verdadero peligro empieza precisamente cuando esas fibras invisibles se liberan al aire. Y ahí tenemos una de las grandes asignaturas pendientes. No descubrir nuevos riesgos, sino conseguir que el conocimiento que ya tenemos llegue de verdad a la sociedad. Nuestros abuelos convivieron con el amianto sin saberlo. Nosotros ya no deberíamos poder decir lo mismo. Tendemos a imaginar que los materiales peligrosos pertenecen a las fábricas o a las minas, como si solo afectasen a quienes trabajan con ellos. Pero la realidad es muy distinta. Muchos de estos materiales terminaron entrando en nuestras casas y formando parte de objetos completamente cotidianos. Y pocos ejemplos ilustran esto mejor que el amianto, pero también el arsénico, porque durante buena parte del siglo XIX hubo personas que convivieron con él todos los días. No se lo bebían, no trabajaban con él. Bastaba simplemente con que se sentasen en el salón de su casa para estar expuestos. Porque sus paredes estaban cubiertas con un elegante papel pintado de un verde intenso, uno de los colores más de moda de la época, que se fabricaba precisamente utilizando compuestos de arsénico. El veneno formaba parte de la decoración del hogar. La gente desayunaba, leía el periódico, recibía visitas o jugaba con sus hijos rodeada por unas paredes que estaban pintadas con una sustancia potencialmente mortal, que hoy ningún arquitecto se atrevería a usar. Hay una historia que lleva casi 2 siglos alimentando las teorías de la conspiración y que tiene como protagonista a uno de los personajes más famosos de la historia, Napoleón Bonaparte, que como muchos de ustedes ya sabrán, fue enviado al exilio en la remota isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, tras ser derrotado definitivamente en Waterloo. Allí pasó los últimos años de su vida bajo la vigilancia británica hasta que en 1821 murió con tan solo 51 años. Muy joven, tanto que desde el primer momento comenzaron las sospechas. ¿Había muerto por una enfermedad o alguien lo había envenenado? La teoría del asesinato parecía razonable. Napoleón tenía enemigos repartidos por toda Europa y el arsénico llevaba siglos siendo uno de los venenos favoritos de asesinos y conspiradores porque era difícil de detectar con los conocimientos de la época. Pero la historia dio un giro inesperado más de un siglo después.
A mediados del siglo XX, varios investigadores analizaron cabellos atribuidos a Napoleón y se toparon con altas concentraciones de arsénico, concentraciones muy superiores a las que habrían sido normales. Esto, como es lógico, supuso para muchos la prueba definitiva de que el emperador había sido envenenado. Pero la ciencia no lo tiene tan claro, porque encontrar arsénico en el pelo no significa automáticamente que alguien haya sido asesinado. El cabello funciona como una especie de archivo biológico. Mientras va creciendo, incorpora pequeñas cantidades de muchas sustancias que circulan por la sangre, de manera que, analizando un mechón de pelo, los científicos pueden reconstruir exposiciones ocurridas meses o incluso años antes. Es una herramienta extraordinariamente útil en medicina forense, pero con Napoleón y el arsénico hay un problema. En su época, el arsénico estaba muchísimo más presente en la vida cotidiana de lo que solemos imaginar. Se utilizaba en medicamentos, en cosméticos, en pigmentos, en tintes, en productos para conservar pieles y madera, y también en algo tan cotidiano como el papel pintado, como ya hemos visto. Durante el siglo XIX estuvieron muy de moda unos pigmentos de un color verde intensísimo, conocidos como verde de Chile, y más tarde verde de París. Ambos contenían compuestos de arsénico, y no solo se empleaban para decorar paredes, también estaban en cortinas, telas, juguetes, flores artificiales y objetos de uso doméstico. Durante años se pensó que cuando aquellos papeles se humedecían por culpa del moho, determinados microorganismos podían transformar parte de ese arsénico en compuestos volátiles capaces de pasar al aire y ser respirados por los habitantes de la casa. Y esa hipótesis llevó a algunos investigadores a preguntarse si Napoleón podría haber estado expuesto al arsénico presente en las paredes de Longwood House, la residencia donde pasó su exilio. Pero aquello tampoco era la única fuente posible. El arsénico formaba parte de tantos productos que muchas personas acumulaban pequeñas cantidades en su organismo simplemente por vivir en aquella época. Por tanto, la respuesta más honesta a si Napoleón fue o no envenenado es que no lo sabemos. Hoy la mayoría de los historiadores consideran mucho más probable que muriese a consecuencia de un cáncer de estómago, porque esa enfermedad también afectó a varios miembros de su familia y los síntomas encajan bastante bien con los testimonios de la época. ¿Pero quiere esto decir que el arsénico no desempeñó ningún papel? No podemos afirmarlo. Napoleón estuvo expuesto al arsénico igual que lo estuvieron millones de europeos de su tiempo. Es posible que sus niveles fuesen superiores a los habituales, pero no por ello podemos convertir ese dato en una prueba de nada. Porque una cosa son los hechos y otra muy distinta son las hipótesis. Aún así, lo más sorprendente de esta historia no es el misterio de la muerte de Napoleón, es entender cómo una sociedad entera llegó a convivir con un veneno tan potente como el arsénico, con la misma naturalidad con la que hoy convivimos con materiales que posiblemente nuestros descendientes contemplen con el mismo tipo de incredulidad. Pero la cosa no acaba aquí. Hay otro personaje que resume casi mejor que todo lo que hemos visto hasta ahora la idea principal de este episodio. Se llamaba Thomas Migley Jr. y no era un político ni un empresario sin escrúpulos, era sencillamente un ingeniero. Uno de los ingenieros más brillantes de su generación, que probablemente, sin siquiera proponérselo, terminó participando en dos de los mayores desastres medioambientales del siglo XX. La primera historia comienza con un problema aparentemente muy sencillo. Estamos a principios de la década de 1920 y el automóvil está conquistando el mundo. Cada vez hay más coches, pero muchos motores funcionan peor de lo que deberían. Cuando el conductor acelera, en lugar de producirse una combustión suave y sincronizada, la gasolina explota antes de tiempo dentro del motor. Se oye entonces un característico traqueteo metálico, el coche pierde fuerza, consume más combustible y si el problema se repite una y otra vez, el motor acaba deteriorándose. Los ingenieros llamaban a aquel fenómeno detonación o picado de bielas y se había convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la industria del automóvil. Tanto es así que las grandes compañías automovilísticas ofrecían una recompensa a quien consiguiese resolver el problema.
y Thomas Midgley Jr. consiguió hacerlo. Después de probar cientos de sustancias, descubre que una funciona extraordinariamente bien. El tetraetilo de plomo es un compuesto químico que permitía hacer algo muy sencillo pero también extraordinario: conseguir que la gasolina se quemara exactamente cuando debía hacerlo. Bastaban unas pocas gotas mezcladas con cada depósito para eliminar aquel traqueteo que tanto preocupaba a los ingenieros. El motor funcionaba de una manera mucho más suave, rendía mejor, consumía menos y además permitía fabricar automóviles más potentes sin que la mecánica sufriera tanto. Era una solución tan eficaz que muchos pensaron que habían encontrado el aditivo perfecto para la gasolina. General Motors quedó encantada. Standard Oil también. Y DuPont comenzó a fabricarlo a gran escala. Aquello fue uno de esos avances que cambiaría el mundo. Pero muy pronto empezaron a aparecer las primeras señales de alarma. Los trabajadores de las fábricas donde se producía el tetraetilo de plomo comenzaron a enfermar de forma muy extraña. Sufrían insomnio, tenían temblores, se comportaban de forma errática y algunos acababan padeciendo delirios tan intensos que aseguraban ver insectos caminando sobre su cuerpo o revoloteando por las paredes. Aquellas alucinaciones llegaron a ser tan frecuentes que una de las fábricas de Standard Oil terminó conociéndose como la Casa de las Mariposas, porque muchos trabajadores gritaban aterrorizados, intentando espantar mariposas imaginarias que solo existían dentro de su cabeza. Era literalmente como una película de terror. Y aquello causó la muerte de muchos trabajadores y el ingreso de muchos otros en hospitales psiquiátricos. Pero aún así, la producción continuó. Se siguió fabricando combustible con plomo. Y la polémica empezó a crecer hasta que Thomas Midgley decidió realizar una demostración para tranquilizar a la opinión pública. Convocó a varios periodistas, se lavó las manos con tetraetilo de plomo, abrió un recipiente delante de todos y respiró sus vapores. Lo hizo asegurando que podría repetir aquel gesto todos los días sin sufrir ningún tipo de problema. Aquella imagen apareció en los periódicos como una prueba de que el tetraetilo de plomo era completamente seguro. Lo que casi nadie supo entonces es que poco tiempo después el propio Midgley tuvo que abandonar temporalmente su trabajo debido a una grave intoxicación por plomo. Ni siquiera el hombre que había descubierto el aditivo consiguió escapar de sus efectos. Pero una cosa es que los trabajadores de aquellas plantas estuviesen expuestos, que ya de por sí es bastante malo, y otra añadir plomo a millones de litros de gasolina que iban a quemarse cada día en las calles de todo el planeta. Se hizo, y cada automóvil expulsó por el tubo de escape multitud de diminutas partículas de plomo de manera continua. Millones de coches, millones de veces al día durante décadas. Hace un momento hemos visto lo que ocurre cuando el plomo entra en el organismo y alcanza el cerebro. No hace falta volver a explicarlo. Lo verdaderamente terrorífico es imaginar la escala. Generaciones enteras crecieron respirando plomo. Niños jugando junto a las carreteras, personas esperando el autobús, policías dirigiendo el tráfico, vendedores ambulantes, repartidores, ciudades enteras envueltas día tras día en una nube invisible de plomo. Y lo más sorprendente es que hubo científicos que advirtieron del peligro desde el principio de todo esto. Una de esas personas fue Alice Hamilton, pionera de la medicina del trabajo, que alertó sobre los riesgos del plomo y pidió que se buscaran alternativas más seguras. Pero nadie la escuchó, porque enfrente de sus advertencias había intereses enormes. El tetraetilo de plomo era barato, funcionaba y generaba además cantidades inmensas de dinero. Así que la discusión se prolongó durante décadas, hasta que muchos años después comenzaron a retirarlo de la gasolina progresivamente. Primero fueron algunos países a mediados de los años 70, después llegaron los 80, los 90 y poco a poco la gasolina con plomo fue desapareciendo de las estaciones de servicio de casi todo el planeta. Y entonces ocurrió algo extraordinario. A medida que desaparecía de los surtidores, los niveles de plomo en sangre de la población
empezaron a caer de forma espectacular, especialmente entre los niños. El plomo no provoca que un niño enferme de repente ni que caiga fulminado. Hace algo mucho más sutil. Dificulta el aprendizaje, reduce la capacidad de atención, altera el desarrollo cognitivo y puede favorecer problemas de comportamiento. Por eso los niños que crecieron respirando el humo de aquellos coches no eran muy distintos de los que nacieron cuando la gasolina con plomo empezó a desaparecer. Ninguno de ellos notaba que estaba inhalando un neurotóxico. La diferencia solo aparecía cuando se estudiaban poblaciones enteras. Los nacidos después de la retirada del plomo presentaban de media concentraciones mucho menores de este metal en sangre y un desarrollo neurológico más saludable. No estamos hablando de que todos los niños de una generación fueran menos inteligentes que los de la siguiente. Estamos hablando de pequeños cambios en millones de personas al mismo tiempo. La mayor intoxicación de plomo del siglo XX no dejó ciudades llenas de enfermos. Dejó algo mucho más difícil de localizar, una alteración silenciosa del desarrollo de millones de niños que jamás supieron que habían formado parte de aquel problema. Todavía hoy existen investigaciones que intentan cuantificar hasta qué punto la retirada del plomo en la gasolina mejoró la salud pública. E incluso si pudo influir décadas más tarde en otros fenómenos sociales como la evolución de la delincuencia. Algunas de esas hipótesis siguen discutiéndose, pero hay algo que nadie cuestiona ya. El hecho de que durante buena parte del siglo XX añadimos voluntariamente un neurotóxico a la gasolina que movía prácticamente todos los vehículos del planeta. Pero si el plomo era tan peligroso, ¿por qué tardamos tanto en dejar de utilizarlo? La respuesta tiene varias partes. La primera es que durante muchos años no existía otra solución igual de eficaz y tan barata. El tetraetilo de plomo funcionaba extraordinariamente bien y millones de automóviles fueron diseñados pensando en él, por lo que cambiar de un día para otro no era tan sencillo como vaciar un depósito y llenarlo con otra gasolina. Pero la ingeniería siguió avanzando y con el paso del tiempo aparecieron combustibles de mayor octanaje obtenidos mediante mejores procesos de refinado del petróleo, comenzaron a utilizarse otros aditivos mucho menos tóxicos y los propios motores fueron rediseñándose para funcionar sin necesidad del plomo. Es decir, el problema técnico acabó resolviéndose. Hasta que apareció otro problema distinto, el que mueve montañas y se repite una y otra vez en el patrón del que estamos hablando, el económico. Había fábricas enteras dedicadas a producir tetraetilo de plomo, enormes inversiones industriales y empresas que obtenían beneficios multimillonarios gracias a él. Por tanto, admitir que era peligroso significaba reconocer que llevaban décadas ganando dinero con un producto que estaba contaminando el aire de todo el mundo. Por eso no lo hicieron. Por eso no lo hicieron hasta que no tuvieron más remedio. Había alternativas, pero sustituir una tecnología que mueve medio planeta supone enfrentarse a los intereses económicos, a millones de vehículos circulando, a infraestructuras enteras diseñadas para un determinado combustible y a la enorme resistencia al cambio del ser humano. Pero Thomas Migley no solo inventó la gasolina con plomo. Al principio de este bloque les dijimos que este ingeniero llegó a participar sin pretenderlo en dos de los mayores desastres medioambientales del siglo XX. Y todavía nos falta el segundo. Migley desarrolló también los clorofluorocarbonos, más conocidos como CFC, unos gases que parecían una auténtica maravilla. No eran tóxicos para las personas, no eran inflamables, no olían, eran muy estables
y resultaban perfectos para utilizarse en frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y aerosoles. Durante décadas fueron considerados uno de los grandes éxitos de la química moderna. Hasta que en la década de 1970, varios científicos empezaron a sospechar que aquellos gases no desaparecían cuando se liberaban a la atmósfera. Eran tan estables que ascendían lentamente hasta alcanzar la estratosfera, y una vez allí, la intensa radiación ultravioleta rompía sus moléculas liberando átomos de cloro. Y cada uno de esos átomos era capaz de destruir miles de moléculas de ozono antes de desaparecer. El ozono actúa como un gigantesco escudo que filtra buena parte de la radiación ultravioleta procedente del Sol. Sin esa capa protectora, aumentan las quemaduras solares, los cánceres de piel, las cataratas y también se ven afectados numerosos ecosistemas. Quizá muchos de ustedes lo recuerden. Durante los años 80 y principios de los 90, apenas había semana en la que los informativos no hablasen del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. Parecía una amenaza enorme y por primera vez la humanidad tenía la sensación de haber alterado un mecanismo fundamental del planeta. Pero la reacción fue muy distinta a la que hemos visto con el plomo. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional para eliminar progresivamente los CFC que supuso uno de los mayores éxitos de la cooperación científica y política de toda la historia. Los países comenzaron a sustituir aquellos gases por otros compuestos y con el paso de los años, las mediciones demostraron que la capa de ozono se estaba recuperando. Hoy sigue recuperándose y si todo continúa como esperan los científicos, es probable que a lo largo de este siglo vuelva a alcanzar niveles similares a los que tenía antes de que comenzáramos a utilizar masivamente los CFC. Es muy fácil sorprenderse de los romanos, de los victorianos o de quienes bebían agua con radio. Lo difícil es preguntarse qué pensarán de nosotros dentro de 500 años. Y para hacerlo no es necesario imaginar una catástrofe. Basta con observar nuestro propio mundo. Un mundo en el que cada año se sintetizan miles de nuevos compuestos químicos. Muchos pasan por estudios de seguridad antes de comercializarse y otros llevan décadas utilizándose sin que sus efectos a muy largo plazo se conozcan completamente. Esa situación no significa que sean peligrosos, significa que el conocimiento científico nunca deja de avanzar. Pensemos, por ejemplo, en los PFAS. Probablemente la mayoría de ustedes nunca haya oído ese nombre. Sin embargo, es posible que hayan utilizado productos que los contienen esta misma mañana, porque están en algunos tejidos impermeables, en envases resistentes a la grasa, en determinadas espumas contra incendios, en utensilios de cocina, en componentes electrónicos y en multitud de aplicaciones industriales. Son sustancias extraordinariamente útiles porque resisten el calor, el agua y los productos químicos mucho mejor que otros materiales. Por eso reciben un nombre capaz de levantar las alarmas. Se los llama los productos químicos eternos. Porque algunos tardan muchísimo tiempo en degradarse y pueden permanecer durante años en el medio ambiente y también en el organismo. Pero, ¿qué sabemos de ellos? Lo que sabemos es que las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, se han relacionado con alteraciones hormonales, cambios en el sistema inmunitario, aumentos del colesterol y otros efectos sobre la salud cuando la exposición es elevada o prolongada, pero todavía desconocemos el impacto completo y cómo puede influir una exposición continuada a dosis muy bajas durante toda una vida. Aunque eso no implica que debamos entrar en pánico, significa exactamente lo contrario, que la ciencia continúa investigando.
evil clam and bun. The fur forgets how water works. The mind is not its own. The question like a broken switch. The body turned to flame. A mouth becomes transmission. A bite becomes a name. Algo parecido ocurre con los microplásticos. Hace apenas unas décadas ni siquiera existía ese concepto. Sin embargo, hoy sabemos que hay pequeñas partículas de plástico prácticamente en todas partes. Se han encontrado en los océanos, en montañas remotas, en el aire, en alimentos, en el agua potable, incluso en distintos órganos del cuerpo humano. Lo que todavía no sabemos con precisión es qué consecuencias tendrá esa presencia sobre la salud después de varias décadas de exposición. Y esa diferencia es importante. Detectar una sustancia no es lo mismo que demostrar que produce una enfermedad. Entre ambas cosas existe un camino largo que exige estudios, tiempo y muchísima prudencia. Podríamos hablar de los nanomateriales, de los disruptores endocrinos, de la contaminación atmosférica o de los miles de compuestos sintéticos que utilizamos cada día. Podríamos hablar de muchas cosas y no sabemos si alguna de ellas, si todas, o tal vez ninguna, vayan a convertirse en el próximo plomo o en el mercurio de los fabricantes de sombreros. Eso nadie puede saberlo, porque la ciencia funciona formulando preguntas, acumulando evidencias, corrigiendo errores y aceptando que en muchos casos la respuesta no llega hasta décadas después. Por eso, quizá dentro de 500 años, algunas de estas preocupaciones resulten exageradas, pero tal vez otras se queden cortas. Y cuando nos miren con cierta retrospectiva, pensarán lo mismo que pensamos nosotros, de aquellas personas que jugaban con el radio, que cocían sus bebidas en ollas de plomo, o que directamente se fumaban el amianto. Todas las generaciones anteriores estaban convencidas de comprender razonablemente bien el mundo que las rodeaba. Y nosotros también lo estamos. Lo estamos porque nuestro cerebro funciona así. Porque todos tendemos a creer que vivimos en el momento de mayor conocimiento de la historia. Y en cierto modo, es verdad. Nunca antes habíamos sabido tanto sobre el mundo. El problema es que solemos dar un paso más y convertir esa realidad en una conclusión mucho más arriesgada. Pensar que lo importante ya lo sabemos y que lo que queda por descubrir serán únicamente pequeños detalles. Y no es así. En absoluto lo es. Existe un fenómeno psicológico llamado sesgos del presente, que nos lleva a considerar nuestro conocimiento como el punto de referencia más fiable y más completo. Sabemos que nuestros antepasados se equivocaban, sabemos que dentro de 100 años se descubrirán cosas nuevas, pero al mismo tiempo solemos creer que esos descubrimientos futuros serán tan solo pequeños retoques, detalles que completarán lo que ya sabemos, sin que haya que replantearse aquello que hoy damos por sentado. Es una sensación muy poderosa y se repite con cada generación. Miramos hacia atrás y vemos con claridad los errores pasados. Los romanos respiraban plomo, los victorianos decoraban sus casas con arsénico, nuestros abuelos instalaban amianto sobre sus cabezas y bajo sus pies, y todo eso nos parece un error evidente porque conocemos el desenlace. Pero lo que nos cuesta imaginar es que alguien dentro de 500 años pueda observar nuestra época con la misma mezcla de sorpresa y condescendencia. Sin embargo, ha ocurrido siempre. Los romanos no pensaban que viviesen rodeados de veneno. Los fabricantes de amianto no creían que estuviesen vendiendo cáncer. Los médicos que recomendaban fumar pensaban, la mayor parte de ellos, que estaban aconsejando lo mejor para sus pacientes. Y Thomas Migli estaba convencido de que acababa de resolver uno de los grandes problemas de la ingeniería moderna. Ninguno de ellos, salvo algunas excepciones, actuaba creyendo que estaba cometiendo un error. Todos pensaban que la ciencia de su tiempo había respondido a las preguntas importantes, y eso es, precisamente, el sesgo del presente. No consiste en creer que lo sabemos todo, consiste en creer que lo más importante ya lo sabemos. También podemos hablar del optimismo tecnológico, que nos lleva a creer que toda innovación traerá más beneficios que riesgos. O de la ilusión de control,
que nos hace pensar que dominamos tecnologías y procesos cuyas consecuencias completas todavía desconocemos. Y, mientras tanto, el progreso sigue avanzando, con ese patrón que tanto hemos repetido. Descubrimos un material nuevo, aprendemos a utilizarlo, lo incorporamos a nuestra vida cotidiana y mucho tiempo después empezamos a comprender sus consecuencias. What can I tell you after it all? In this wild freedom, in this final fall, from heights I could leap like a soul in despair, a shadow that jumps through the weight of the air. Accident. My steps a cadence, deliberate intent. La regulación nunca llega al principio, llega al final, cuando ya existen millones de personas expuestas, industrias enteras construidas alrededor de esa tecnología y una enorme cantidad de intereses económicos que hacen muy difícil que demos marcha atrás. Hoy pensamos que cualquiera habría desconfiado del plomo, del amianto, del radio o del mercurio. Nos cuesta entender cómo pudieron llenar sus casas de arsénico, cómo pudieron recomendar cigarrillos en anuncios médicos, o cómo alguien fue capaz de fabricar filtros de tabaco con amianto azul, creyendo que estaba protegiendo a los fumadores. Pero si nosotros hubiésemos vivido en aquella época, si nosotros hubiésemos tenido los mismos conocimientos que tenían nuestros antepasados en ese momento, habríamos hecho exactamente lo mismo. Porque esa es otra de las trampas de nuestro cerebro. Cuando conocemos el desenlace de una historia, creemos que el final era evidente desde el principio. Nos parece imposible que nadie pudiese no darse cuenta. Y sin embargo, no es así. No lo es en absoluto. Vemos muchas de estas historias como si perteneciesen a un pasado remoto. Pero no es verdad, porque muchos de nosotros hemos formado parte de toda esta historia. Muchos hemos crecido jugando con el mercurio de los termómetros. Muchos respiramos durante años el humo de los coches que funcionaban con gasolina de plomo. Muchos vimos cortar placas de uralita con una radial levantando una nube de polvo inmensa, que nadie consideraba preocupante. O crecimos rodeados de personas que fumaban dentro de casa, en los bares, en las oficinas y también en los hospitales. Todo eso ocurría hace apenas unas décadas. No estamos hablando de la antigua Roma, estamos hablando de nuestra propia infancia. Así que no se piensen que esto es cosa del pasado. Y tampoco se piensen que esto ha terminado, porque todas estas cosas que acabo de mencionarles se han prohibido efectivamente, excepto una, porque el tabaco sigue siendo legal. Sabemos que mata a millones de personas cada año y conocemos perfectamente los mecanismos de la adicción que produce. Sabemos que contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las que al menos 70 están clasificadas oficialmente como cancerígenas. Pero sigue vendiéndose en prácticamente todo el mundo de manera legal. Por tanto, ya no es solo un problema de conocimiento. Es también un problema donde se mezclan la libertad individual, la economía, la cultura, la dependencia, los intereses industriales y la enorme dificultad que supone cambiar unos hábitos que están profundamente arraigados. La ciencia puede descubrir un problema, pero descubrirlo no conlleva resolverlo. Entre una cosa y la otra, como estamos viendo, pueden llegar a pasar décadas o incluso generaciones enteras. Por eso, para terminar, vamos a volver a aquella imagen con la que comenzábamos el episodio, a ese arqueólogo del futuro, que analizaba nuestros huesos y encontraba en ellos la huella irremediable de sustancias que nosotros apenas empezamos a comprender. Es posible que dentro de esos 500 años, algunas de las preocupaciones que hoy tenemos resulten exageradas. Ojalá sea así, pero como ya les dije, también es posible que otras se queden cortas. Y cuando nuestros descendientes estudien nuestra época con la misma distancia con la que nosotros observamos a los romanos, es muy probable que les cueste entender cómo convivíamos con determinadas sustancias, y lo hacíamos tan tranquilamente. Pensarán lo mismo que nosotros hemos pensado con cada una de las historias que hemos contado. ¿Cómo diablos no podían darse cuenta? I still make my stand.
pero estamos tomando la mejor decisión posible con el conocimiento que tenemos en este momento. Recuerden que en mis perfiles de Spotify, en Apple Music, en YouTube y en muchas otras plataformas podrán encontrar gran parte de la música original que suena en este podcast. Y nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Lo decía Antonio Porcia. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.